Buenos días, hermanos, Dios les bendiga mucho. Les damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, es Centro Cristiano Quirios Toluca. Ahí nos sigue a través de Facebook o en YouTube. Vamos a continuar con nuestra enseñanza. Toca Romanos 47, ya vamos en Romanos número 47. El tema del día de hoy es la predestinación. Es un tema complicado. Es un tema donde tenemos que tener apertura del Espíritu para que el Señor nos hable claramente qué es lo que quiere para nuestras vidas, y que entendamos una teología bien básica como cristianos. Amén. Cierren sus ojos así como están, vamos a orar. Señor Jesús, Padre, gracias, Padre, por que podemos venir a alabarte, Señor, podemos venir a adorarte con libertad, Padre. Gracias por eso, Señor. Hay países, hay ciudades, hay pueblos que no pueden hacerlo, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Gracias, Padre, porque también podemos venir a aprender más de ti, Señor, de tu palabra, Señor. Este primer día de la semana, Señor, lo dedicamos a ti. Te dedicamos este tiempo, Padre, de ti, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú nos hables, Señor, a nuestro corazón a través de esta palabra del día de hoy, Señor, que corresponde a Romanos, que estamos estudiando Romanos, Padre, y que yo considero que esta doctrina que vamos a aprender el día de hoy, Señor, muy fundamental, Padre, y de las últimas de Romanos que habla, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Abrimos la Biblia o siguen por aquí. Si gustan, aquí leemos la Biblia, aquí en la pantalla, para irnos más rápido, porque si es extenso el tema, vamos a darle prisa. Romanos 8, versículo 29 y 30. Amén. Dice así: porque a los que antes conoció, vamos a ver de qué antes está hablando, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30: y a los que predestinó, a estos también llamó. A estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. ¿Está bien el audio? ¿Sí? ¿Está correcto? Ok. Fíjense que en teología existen tres ramas en cuestión de la salvación. Les repito, en teología existen tres ramas en cuestión de la salvación. Una es el arminianismo, la otra es el calvinismo y la tercera es el hipercalvinismo. Los cristianos arminianos dicen que se puede perder la salvación. Dicen que Dios le da a uno la salvación y que de ahí en adelante el hombre, a mí como persona, me corresponde guardar mi salvación, y que por mis buenas obras y que las obras que voy a hacer voy a entrar al cielo, que tengo que guardar la salvación. Que si Dios me da la salvación y que de aquí en adelante todo depende de mí, entonces esto es que es por obras, porque si depende de mí va a ser a través de las obras que yo me voy a salvar, porque entonces me estoy ganando mi salvación. Eso dice el arminianismo. La segunda doctrina teológica en toda la iglesia de Cristo, en todo el mundo, o la segunda rama teológica en relación a cómo te puedes salvar y cómo me puedo salvar, se llama el calvinismo. Juan Calvino
Es uno de los más grandes teólogos de la iglesia cristiana que haya tenido en todos los tiempos, obviamente después de los grandes hombres de la Biblia, Juan Calvino. Cuando hablamos del calvinismo, estamos hablando de que creemos que la salvación es por gracia, que por los méritos que ya hizo Jesucristo en la cruz. De eso estamos hablando cuando hablamos de Juan Calvino o del calvinismo. La tercera rama para la salvación que enseña la Biblia o la teología es el hipercalvinismo. Enseña que Dios predestinó a unos para que se salven y a otros para que se condenen. Eso dice el hipercalvinismo. Que Dios ya predestinó o que escogió desde antes de la fundación del mundo para que unos se vayan al cielo y para que otros se vayan al infierno. Eso habla el hipercalvinismo. Entonces esto del hipercalvinismo resulta ser algo herético, una herejía, ya que niega mi responsabilidad humana hacia el pecado. Eso ya es algo herético. La Biblia, la palabra de Dios, nos muestra y nos va mostrando que aun cuando Dios, que Dios es todopoderoso, que Él tiene un preconocimiento de las cosas antes de la fundación del mundo. Él, dentro de ese preconocimiento que Él tiene, porque Él es poderoso, Él es el creador de todo, Él es el que tú y yo un día estuvo en su mente que en estas fechas tú estuvieras en este día y que nacieras en 1960, en 1970 y que hoy, 2019, estuvieras aquí. Él en ese preconocimiento, Él ya sabe quién se va a salvar. En ese preconocimiento Él ya sabe quién se va a perder también, quién se va a condenar. Sin embargo, nuestro Dios no es responsable por los que ya se condenaron. A pesar de que Él ya sabía, Él no es responsable de eso. Dios sabía que fulanito o sutanito se tiene que condenar o se iba a condenar. Pero sabía que ese fulanito o que sutanito tenía que escoger él dentro de su voluntad propia el condenarse. Dios no destinó que se condenara, que no se salvara. Sabía Dios que por sus hechos él se iba a condenar, tal persona. Y por eso al final lo tiene que juzgar. A pesar de que él en su preconocimiento ya sabía que se iba a perder. Son doctrinas bien importantes, hermanos, que como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que aprender. No te tienes que estar conformando con el ABC. Tienes que crecer más, leer la palabra. En los estudios que tenemos por semana, yo los estoy animando a que lean más la palabra. De que no se conformen con el ABC, con el 1, 2, 3, ya es tiempo de paz, de subir un escalón más. Y esto tiene que ayudarte. Y si no lo entiendes ahorita, tal vez más adelante lo vas a comprender. Fíjense que en el versículo 29 de Romanos 8, lo primero que es antes, ahí dice que es antes de la predestinación, antes del llamamiento, antes de que te llamara Dios, antes de que te justificara. Eso es el preconocimiento de Dios, el antes. Cuando habla de la fundación del mundo, cuando dice nos reunimos con Jesucristo, el Espíritu Santo, y decidieron qué iban a hacer. En tal año va a suceder esto, en tal año va a pasar aquello. En tal año vas tu Hijo Jesucristo y te entregas por la humanidad. Ya había algo antes organizado y algo que sabía Dios lo que iba a pasar. Vean lo que dice el versículo 29. Porque a los que antes conoció, o sea, tú y yo ya estábamos en la mente de Jesucristo, en la mente de Dios. Amén.
antes, dice, antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Fíjense que la palabra antes conoció, es una palabra griega, de donde la sacaron, esa palabra es proginosko, con K y O, proginosko. Pro significa antes y ginosko significa conocer, antes de que conociera. O sea, la Biblia ahí nos está mostrando de que antes de que existiera el sol y antes de que, dice Génesis, que antes de que Él hablara para que los cerros existieran, para que el mar se formase, antes de que Él hablara para que el sol, la luna se formara, las estrellas, antes de que Él hablara, dice que las cosas se formaron cuando Él habló. O sea, que con su voz se formaron las cosas, antes de que Él formara los animales, antes de que hiciera al ser humano, a Adán, a Eva. Dice que cuando no había nada, Dios ya en su mente ya me tenía, ya te tenía a ti. Antes de todo eso, tú ya existías. O sea, ya en su mente sabía de todos, de cada uno de nosotros, ya sabía. Y sabía todo lo que iba a suceder. Y sabía todo lo que iba a pasar. Todo lo que está pasando ahorita y lo que va a pasar dentro de 2 segundos, dentro de 3 horas y lo que va a pasar hoy en la noche, Él ya lo sabe. Y ya lo sabía antes de la fundación del mundo. Todo lo que está pasando y de que se cayeron las Torres Gemelas hace 15, 17 años, Él ya lo sabía, no fue sorpresa para Él. Y de que hubo una guerra en tal año, para Él no fue sorpresa. Tal vez para ti, para mí sí es sorpresa muchas cosas que suceden. O que tantos muertos hubo, para nosotros al otro día que es noticia nos es sorpresa, para Dios no es sorpresa, porque Él ya lo preconocía, la maldad humana, sabía todo esto, Dios. Les voy a poner algunos ejemplos del preconocimiento de Dios, de que Él ya sabía todas las cosas, cómo Dios es que ya lo tenía en su mente antes de que sucedieran las cosas. Miren, vámonos a Jeremías 1:5, al Antiguo Testamento. Vean qué bonito versículo. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Ahí está hablando de un preconocimiento de un Dios sabio, de un Dios santo, de un Dios que su mente no puede caber en tu mente ni en la mía. Porque su mente superior es 1000 veces, millones de veces más grande que la tuya. Dice ahí, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Ese antes es el mismo que utiliza Pablo en Romanos 8. El antes que les acabo de decir de la palabra griega, del proginosko, esa misma palabra es. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta las naciones. O sea que antes de que fuéramos un feto donde ya hay vida, o sea, antes de que éramos un feto, ¿qué éramos antes? O sea, ¿qué éramos? O sea, donde existíamos nosotros, tú y yo, antes de que fuéramos, la Biblia dice y la Biblia habla que ya existíamos en la mente y en ese gran poderío de Dios. Ya existías tú y ya existía yo. Jeremías, antes de que ni existiera la ovulación dentro de la matriz de su madre, de Jeremías, Dios ya sabía que ese iba a ser Jeremías y que iba a ser por profeta de naciones. Y cuando Jeremías ya estaba dentro del vientre de su madre, cuando Jeremías era un feto ya creciendo dentro de la pancita de su mamá, Jeremías fue santificado, fue apartado para la obra de Dios. La Biblia habla, hermanos, de un Dios con una mente infinita, infinita. Es algo donde tu mente, donde mi mente no puede alcanzar. Mi mente es pequeña,
Si nos enseñara grandes cosas, pues no entenderíamos o no comprenderíamos. Su mente, como les vuelvo a repetir, es infinita, la mía es finita, la tuya es finita. La mía puede ser de 10 watts, la tuya de 10 watts, pero la de Dios es de 1.000.000 de watts. Si nos pasa tantito, se nos va a fundir nuestro chícharo. Porque no comprendemos muchas veces cosas tan sencillas como quieres que Dios te hable grandes y ocultas que tú no conoces. Y luego llevamos vidas que Dios no acepta. Vamos a Salmos 139, del 1 al 6. Dice así: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Ahí está hablando ya de un antes, está hablando de una predestinación, está hablando de que él ya antes hizo muchas cosas. Dice, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. O sea que Dios sabía ahorita que estabas en la alabanza, en la adoración, de que ibas a ir al baño y de que te ibas a parar a las 10:39 con 20 segundos y que ibas a regresar a las 10:43. Él ya lo sabía. Ahí dice el salmista, tú sabes mis caminos, sabes cuando me levanto, sabes cuando me acuesto, sabes cuando voy y me siento nuevamente. Es un Dios infinito. Dice su palabra que sus caminos, los caminos de Dios, que son diferentes a los míos, que son diferentes a los nuestros. O sea que su manera de pensar de Dios es diferente a la mía. Siempre va a ser diferente. O sea, tenemos que comprender nosotros en nuestra mente que antes de que todo pasara, Dios ya lo sabía. Y lo que va a suceder, Dios ya lo sabía también. Aún en este día domingo, Él ya sabe en qué asiento tú te ibas a sentar el día de hoy. No es porque yo me acostumbro a sentar ahí el domingo. Él ya sabía que hoy te ibas a sentar en esa silla. Él ya lo sabía. Eso es maravilloso, porque el Señor pues todo lo sabe. Dios antes de que tú entraras aquí, Él sabía qué taxi ibas a tomar, qué alto te iba a tocar, que te cuidó por ser hijo de Él, de que no chocaras, de que te salvó de tal cosa o otra cosa que iba a pasar. Ese conocimiento que tiene Dios y ese preconocimiento que tiene, dice la Biblia que no lo podemos comprender. Por más que le pienses y por más que le des vuelta a lo que yo voy a estar hablando el día de hoy, no lo vamos a poder comprender al 100% porque es maravilloso esto, el preconocimiento de Dios. De ahí, hermanos, es donde no existen coincidencias y no existen accidentes para ti que ya eres hijo de Dios. De ahí, porque Dios todo lo sabe y Dios te cuida. Y si permite que te sucede algo, es porque ya lo tenía Él pensado para tu vida. Cuando vas en el camión o cuando vas en el taxi o en el Uber, Dios ya preparó tal vez a esa persona ahí en el camión que se iba a sentar junto a ti y que estaba preparada para que tú le hablaras de Dios. Dios lo preparó. Esa persona que iba junto a ti no tiene la coincidencia de que un cristiano se sentara junto a él, a esa persona. Dios ya te lo había preparado. Cuando estés esperando ahí al doctor y que ya te toque entrar y haya más gente, Dios preparó ese momento exacto para que tú le puedas hablar a Dios. Y dices, híjole, esa señora como que le hacía falta, ese señor como que se me quedaba viendo que yo tengo algo especial. Pues eso algo especial se llama el Espíritu Santo, ya pasa a otro nivel. Es el momento que le tienes que hablar de Dios. Porque Dios te puso en ese momento ahí y vas a decir, híjole, no le hablé, híjole, me arrepiento porque, híjole, pues ya no, ni lo digas. Dios puso ese momento exacto, preparado para que lo hicieras. Dios dice que ya conocía todo eso desde antes
de la fundación del mundo. La fundación del mundo ya les expliqué, antes de que existiera el sol y todos los animales, todo lo que hizo en Génesis. Antes de eso, Él ya sabía quiénes iban a salvar. O sea, por supuesto que ya Él sabía quién se va a salvar. Y por supuesto Él sabe quién se va a perder. Él ya sabe quién es el que niega a Jesucristo, a su Hijo. Él ya lo sabe. O sea, Dios sabe en ese preconocimiento quiénes se perderían, quiénes se van a ir al infierno. Pero esta mañana quiero que entiendas que Dios no los escogió para que se perdieran. A pesar de ese preconocimiento y de esa organización que tuvo antes de la fundación del mundo, Él no escogió que se perdiera fulanito, a pesar de que Él ya sabía que se iba a perder. Dios no dijo, crearé a Juan y a María, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. No los papás de Jesús, es un ejemplo. A Juan, Dios dijo, a Juan me lo salvan, me lo cuidan para que se salvan, y a María me la mandan al infierno. No fue así. Dios sabía que cuando María creciera dentro de ese libre albedrío que tenemos, dentro de esa voluntad que tú y yo tenemos, en esa libertad, en esa voluntad que hay, ella, María, decidiría condenarse. Dios ya sabía eso. O sea, María va a decidir condenarse dentro del momento exacto. Ella va a escoger no servir a Dios. Va a negar a Jesucristo. Entonces dice Dios, yo aún a esa perdida o a ese perdido lo voy a usar para mis propósitos. Entonces, tal vez María diga, ¿y por qué no impediste para que no me condenara? ¿Por qué no lo hiciste cuando llegue allá al juicio? Si dentro de ese preconocimiento tuyo, tú ya sabías que yo ya me iba a perder, ¿por qué no hiciste algo para que no me perdiera? Dios va a contestar de esta manera y les va a decir, como Pablo lo dijo en Romanos 9. Vamos a Romanos 9, síganme aquí en la pantalla, por favor. Dice, mas antes, volvemos al mismo sufijo y prefijo griego, mas antes, o sea, fundación del mundo, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Hermanos, la responsabilidad humana, la responsabilidad tuya y la responsabilidad mía es que aunque Dios ya sabía que se iban a perder, Dios no los predestinó para perderse. O sea, Dios sabía que se condenarían, pero los usó para sus propósitos de Él, para que se cumplieran. Si Dios hubiese intervenido y sabiendo que se iban a condenar, desde un principio los hubiera desechado. ¿Para qué esperarse? Entonces no hubiera una libertad también como seres humanos, no existiera esa libertad para yo poder saber escoger qué me conviene en esta vida. Hermanos, una de las características más grandes del ser humano, una de las características más grandes tuya y mía, por la cual va a haber un juicio un día, es de que tú y yo somos responsables de nuestros hechos. Va a haber un juicio, que somos responsables moralmente y que no podemos ni vamos a poder divorciar la soberanía divina y nuestra responsabilidad como individuos. O sea, la soberanía de Dios significa que Dios puede hacer lo que se le antoje y lo que Él quiera. Ya lo tiene
Él de esa manera. Yo no soy nadie, dice ahí Romanos 9. ¿Quién soy yo para altercar contra Dios? Pero también existe una responsabilidad humana. Si no, ¿qué chiste tuviera? Bien fácil. Pues hizo unos para perderse y otros para salvarse. Pero hay algo bien importante, tu voluntad. Tal vez Él ya sabía que te ibas a perder, pero si tú escuchaste la palabra y quisiste enmendar el camino, cambias la historia, porque está dentro de tu voluntad. Hermanos, el preconocimiento de Dios no hace responsable a Dios de nuestras decisiones morales. No lo hace responsable. Dios ya conocía, obviamente ya todo con anterioridad, pero no se ve obligado a forzarte a ti y a mí de creer o no, de que tú creas o no. Él no te va a forzar. El detalle de los hipercalvinistas de la tercera manera de la Biblia, de los teólogos que han sacado esa manera de pensar, esa manera radica en que dicen, Dios ya me predestinó o predestinó a algunos para condenarse. Pero ellos no lo saben, no saben qué es antes de la predestinación, antes de que me predestinara. Esto es el preconocimiento. O sea, Dios sabe quiénes se condenarían, Dios sabe quién se van a salvar, porque Dios conoce todas las cosas. Pero las personas que se perdieron y las personas que se salvaron ya cuando sea un juicio, lo hicieron porque cuando fueron enseñadas, cuando una vez escucharon de Dios, escogieron libremente un camino o el otro. Hay personas que les hablas de Dios por durante 3 años y siguen cometiendo sus mismas burradas, perdón por la expresión, pero se queda corta. El salmista nos compara con animales muchas veces. Y el ser humano es peor que los animales. Porque les hablas y se regresan como la puerca, dice Apocalipsis, y se vuelven a empuercar. Entonces de eso está hablando Dios, de ese preconocimiento. Por más que les hablas, no entendieron y no comprendieron. Dios sabía en ese preconocimiento que lo iban a hacer, pero Dios no pudo impedirlo. O sea, Dios te da una libertad. O sea, no somos robots para que vas a hacer esto y tú te vas a salvar y vas a ser niño bueno toda tu vida. No, Dios no puede impedir que te portes mal o que te portes bien. O sea, si Dios no nos da esa libertad dentro de nuestra mente y de nuestra libertad de nuestros actos, entonces Dios no sería responsable. Yo delante de Él, cuando esté delante de Él, diría, yo te dejé una responsabilidad a ti, de que tú escogieras qué es correcto y qué no. Dios nos predestina muchas veces. La palabra predestinar son 2 prefijos griegos. El primero es pro, significa antes, y orizo, proorizo. Orizo significa determinar o decretar con anterioridad. Entonces, ¿qué significa que Dios predestinó? ¿Qué significa que Dios ya me predestinó? Significa que desde que antes que existiera el mundo, que Dios decretó, que Dios determinó, esto va a ser de esta manera y esto va a ser de otra manera. Eso es predestinar. Pero al mismo tiempo, o sea, Dios ya predestinó eso, ya les dije la palabra griega, que Él ya dijo, va a ser de esta manera y de la otra manera. Pero al mismo tiempo que decretó todo esto, no me pierdan el hilo de esto, el hombre va a ejercer su voluntad y esta viene siendo responsable totalmente de parte de Dios. O sea, es una paradoja. Dios ya dijo algo, predestinó algo, voy a hacer
1.000 millones de humanos, tal va a pasar esto de tal, se van a salvar tantos, se van a perder tantos. Pero dentro de este mismo que él ya dijo esto, que predestinó, me dio un libre albedrío a mí y me dio una manera de pensar al mismo tiempo para que yo pueda no ser parte del equipo de la derecha y pasarme al de la izquierda. Es una paradoja esto. Para que cuando el hombre ejerza esa voluntad, está siendo responsable totalmente de Dios. Es para cuando yo llegue delante de Dios y me diga, sí, un día me hablaron de Cristo y te volteé a ver, Dios, y me arrepentí de mis pecados porque llevaba una vida de porquería y ya no quería seguir igual. Engañaba a mi esposa, le pegaba, hacía lo que quisiera con ella, robaba, transaba, hacía lo que quisiera, pero cuando te conocí, hubo un cambio. Entonces pasé a ser del otro grupo. Al mismo tiempo surge eso. En la literatura, una paradoja es una figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones que aparentemente van a envolver una contradicción. Eso es una paradoja, te la repito. Una paradoja en la literatura es una figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones. Dios me está diciendo que ya me predestinó, que unos se van a perder y que otros se van a salvar, pero que aparentemente van a envolver contradicción, porque entonces si yo me porto bien, ya sí me predestinó de que yo estaba de que me iba a condenar. Entonces aquí es donde entra la paradoja y en la Biblia existen muchas formas de pensar de Dios de esta manera, entonces yo me paso del otro lado. Esa es una paradoja dentro de la Biblia. No es que Dios se equivoque y que dices que ya ahí se equivocó en la Biblia. Mira, ahí dice una cosa y acá otra. Les voy a poner varios ejemplos adelante para que veas que tu Dios y mi Dios no se equivoca. En la Biblia existen paradojas. O sea, es una aparente contradicción de parte de Dios entre dos principios que existen en la Biblia. O sea, aparentemente se contradice, pero no. Mucha gente piensa y dice, y más ahora que en el internet y todo este detalle en el Facebook, gente que ataca a la Biblia y que existen tantas contradicciones y que cómo creemos en eso y bla, bla, bla. Donde yo veo contradicciones, hermanos, es en la mente humana. Es donde yo veo las contradicciones, no en la Biblia. En la mente de Dios no puede existir una contradicción, jamás, porque entonces no tenemos conocimiento de parte de nuestro Dios. Un ejemplo, la Biblia dice que nadie va a llevar la carga del otro. La Biblia dice eso, que nadie puede llevar la carga del otro, que cada quien lleve su propia carga. Es lo que dice la Biblia. Pero en Gálatas estudiamos, dice que ayudemos a llevar la carga de otros. ¿Hay contradicción en la Biblia entonces con lo que estamos hablando? En un versículo me dice que yo lleve mi carga solo. Y en Gálatas me ordena que ayude a cargar las cargas de los demás. Es una paradoja, es algo paradójico esto. Por un lado me dicen una verdad, o sea, que no debo de llevar yo la carga de otras personas, y por otro lado me dicen otra verdad, donde me dicen que yo tengo que llevar mi propia carga. Entonces, ¿cuál de las dos es la verdad? Aquí tenemos dos verdades, entonces, aparentemente también. O sea, y contradictorias una contra otra. ¿Por qué me ordenas allá una cosa y luego me ordenas otra acá? Pero sin embargo, hermanos, una es verdad y la otra también es verdad. O sea, hay una contradicción, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la contradicción? O sea, porque mi mente es finita, la mente de Dios es infinita, entonces yo tengo que ir a la Biblia y encontrar una respuesta. La Biblia me dice que yo no debo llevar la carga de los demás, pero que también debo de ayudar a aquellos que no pueden llevar sus propias cargas. O sea, las dos son verdades.
Hay una aparente oposición ahí. Existe ahí una contradicción para mi mente. Pero Dios es soberano. Es el que controla, hermanos. Dios es el que controla el destino de ti, de mí, como hombres. Entonces es verdad. Dios sabía, hermanos, dentro de ese preconocimiento, dentro de esa soberanía de Dios, quién se iba a salvar. Es verdad, eso es verdad. Pero también Él sabía dentro de ese preconocimiento y de esa predestinación, quién se iba a condenar, quién se iba a perder. Pero también dice que el hombre es responsable. O sea, son dos verdades que existen. O sea, Él ya predestinó quién se va a salvar, quién se va a perder. Sí es cierto, sí es verdad. Pero me dice también que soy responsable, que tengo un libre albedrío, que tengo una voluntad. Entonces, ¿yo cómo puedo ver estas dos verdades ante la luz de la palabra? ¿Cómo es que Dios es soberano y Él es soberano y rige todo? O sea, rige el mundo, rige mi manera de pensar, rige mi manera de ser. Él es soberano. Pero al mismo tiempo, ese mismo Dios me diga que yo tengo un libre albedrío, que tengo una voluntad propia para decidir qué es bueno, qué es malo, qué me conviene y qué no me conviene. No se nos vaya a fundir el chip a los que estamos aquí, los que me están escuchando. Porque sí es complicado este tema, hermanos, pero es importante que lo sepamos. Y nos tocaba en Romanos 8, la predestinación. Pablo habló les está hablando allá al pueblo de Romanos. La Biblia nos dice, hermanos, que Dios es rey. ¿Sí han leído que Dios es rey? Rey de reyes, Señor de señores, ¿no? Pero dice que también es juez. ¿Sí han leído que Dios es juez? Dice que es Dios, juez justo, ¿no? Ok. Entonces, como Dios como rey ordena. O sea, controla todas las cosas como rey que es mío, es mi rey, incluye todas las acciones que yo hago como ser humano. Pero dice la Biblia que también es juez. O sea que al mismo tiempo que Él me ordena como rey, dice que como juez controla todo, porque es juez. Y como juez me hace responsable a cada uno de nosotros de mis propias decisiones y de los caminos que yo debo escoger como juez. Me da esa libertad. Un ejemplo. Cualquier persona que ha escuchado el evangelio y que ya ha escuchado tu cuñado, tu esposo, tu hijo, tu abuelita, quien tú me digas, tu vecino, tu compañero de oficina, quien sea. O sea, él ya escuchó del evangelio, tú ya le hablaste de Dios. O le hablaron en la televisión, en el radio, pero ya escuchó. Él ya es responsable en ese momento de la reacción que él tenga. La reacción a lo que ya escuchó. De que ya escuchó de que existe un infierno y de que si se porta bien va a ganarse el cielo y que si se porta mal va a ganarse un infierno. Para rápido. Él ya es responsable porque ya escuchó. Pum. Yo dentro de ese libre albedrío, yo tengo la libertad de escuchar o de rechazar el evangelio. En ese momento. Pero muchas veces, y la mayoría de veces, caen en el pecado de la incredulidad. La mayoría de gentes. Escuchan y no les importa. Y caen en el pecado de no creer. ¿Y qué creen? Que va a caer juicio en su vida por eso. Porque ya escucharon. Es para cuando lleguen delante del Señor, delante del trono, y digan, no, a mí ¿quién me habló de Dios? Dice la Biblia que todos van a llegar. Dice en Apocalipsis que dice que van a estar parados ahí. O sea, van a estar delante de Dios. No, a mí nunca me hablaste. A ver, ¿cómo no? Aquí es donde te hablaste y tú no quisiste escuchar.
Te puse a tu cuñado, te puse a tu hermano, te puse a tu papá. Por años te hablaron de Dios y tú no quisiste escuchar. No me digas con eso. Por eso es que dice la palabra que Dios no se va a hacer responsable, porque por eso nos puso a nosotros como instrumentos para hablar. Cuando llegue allá, ¿cómo que no te hablaron de Dios? Claro que sí. Y por eso te va a juzgar. Porque rechazaste el evangelio. Porque no creíste. Porque escuchaste alguna vez. Yo estaba leyendo la noticia esta semana de unos pastores que están allegados al presidente Andrés Manuel y que van a empezar a dar ya radio, la apertura a la televisión, ya va a haber canales de televisión. Decía la secretaria de Gobierno, Sánchez Cordero, que va a haber 1, 2 o 3 canales de televisión para los cristianos. Y que en cada ciudad vamos a tener una estación de radio. O sea, por un lado el presidente apoya que acepten a todos los gays, a los homosexuales, porque es un gobierno de izquierda, perfecto. Ok, pero también por acá me está diciendo que vamos a apoyar porque quiere que sea más moralista su pueblo. Y qué padre, porque entonces se va a cumplir la palabra. Porque mucha gente, pues mira, en el radio ya escucharon, ya se escuchó. ¿Saben que una estación de radio llega a muchos lados? A mucha gente que no quiere venir a las iglesias, a mucha gente que no quiere ir ni a la católica, ni a los testigos de Jehová, a nada quiere ir, pero Dios no se va a ser responsable de eso. Yo te puse hasta una estación de radio y te escucharon y escuchaste y prendiste la tele y te equivocaste y le pusiste al enlace y ahí estaba hablando un hermano y te habló de salvación y tú no escuchaste, me negaste. O sea, por ese pecado de incredulidad va a caer juicio, dice la palabra, porque lo escuchaste una vez. Nadie dirá, es que Dios escogió para que yo me perdiera, para que yo me condenara. ¿Y sabes qué sucede? Que tú libremente escogiste condenarte al rechazar ese mensaje de Jesús. Un ejemplo, Juan 3, 17 al 21, vamos a leerlo aquí en la pantalla para darle prisa. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Más claro, ni el agua. La Biblia es muy clara, hermanos, y nos muestra que ellos, dentro de su voluntad, en su libre manera de que piensen, de pensar, o sea, es su decisión de que fueron condenados ya. Y no porque hayan sido predestinados, sino porque rechazaron ellos. O sea, no quisieron creer. Entonces ya se hacen responsables delante de Dios. Por ese simple hecho. Les voy a dar otro ejemplo. Juan 5:40. Dice así, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, Jesús dice, no quieres venir a mí porque ya estás predestinado que te voy a mandar al infierno. ¿Así dice? O sea, dice que no quieres venir a mí porque no quieres tener vida. O sea, no quieres porque en tu voluntad tú ya lo rechazaste a Jesús. Y libremente, nadie te está esforzando. Otro ejemplo, Romanos 2, del 5 al 6. Dice así, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras. Atesoras, ¿qué es atesorar? Guardar para ti, algo que sientes que tiene valor. Repito, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ¿qué? Ira, para el día de la ira. Aquí, ¿dónde está la responsabilidad de Dios?
es tuya. Dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice que se condenarán por la dureza de su corazón no arrepentido. No porque hayan sido predestinados, sino porque ellos decidieron endurecerse, endurecer su corazón. ¿En contra de qué? En contra de algo que un día tú escuchaste, algo que te predicaron. Ahí viene otra vez esta con sus ideas de la Biblia. Pero y te escuchan. O sea, si Dios, hermanos, hubiese predestinado a algunos para condenarse, si la voluntad humana radica en la redención tan limitada que tendríamos entonces, como le llaman muchos calvinistas, hipercalvinistas, perdón, muchos le llaman dentro de esto la extraordinaria gracia de Dios en esa teología. Si existiera eso, sale una pregunta bien clara. Entonces, ¿por qué Dios pone un juicio? Si Dios ya escogió a todos los que se van a salvar, y si Dios ya escogió a todos los que se van a perder, entonces, ¿para qué existe un juicio? Imagínate a Judas, el que entregó a Jesús. El máximo ejemplo que siempre se pone para la predestinación. Judas, en el día del juicio. Ya está Judas ahí enfrente. Judas, te vas a ir al infierno, le va a decir Jehová. Judas respondería, porque Judas tuvo conocimiento. Pero tú me predestinaste, Dios, que me perdiera. Dios le contestaría, tú antes de la fundación del mundo escribiste que alguien tenía que entregar a Jesús. Y me cayó la suerte a mí, ¿no? O sea, ¿cómo fue con Judas? ¿Por qué le tocó a Judas? Judas diría, si yo, Judas, no hubiese entregado a tu Hijo Jesucristo, no hubiese existido salvación. O sea, comprende. Si yo no hubiera entregado a tu Hijo Jesucristo, no hubiera muerto en la cruz. Si no lo hubiera entregado, pues no existiera la salvación. O sea, tú me elegiste antes de la fundación del mundo. Y ahora me mandas al infierno. Qué injusto eres, ¿no, Dios? Eres muy injusto, porque me predestinaste. Judas diría, pues indirectamente soy causante de la salvación, ¿no? Porque pues por mí yo lo entregué. Hermanos, a esto se le llama pensar con lógica nada más. Pensar con lo que tenemos en la cabeza. Con nuestra mente humana pensaríamos así. Pero dice la Biblia que los pensamientos de Dios, dice que no son nuestros pensamientos. O sea, los pensamientos de Él no son los míos. Y nunca vamos a comprender eso. Dios le contestaría a Judas, Judas, tal vez yo ya sabía antes de la fundación del mundo que te ibas a entregar a mi Hijo Jesús. También sabía que escogerías entre tus pensamientos, entre el entregarlo o no, y que lo ibas a entregar. Pero fue tu determinación al final de las cosas. Pero por eso yo lo escribí con anterioridad. Pero tuviste una voluntad, un libre albedrío para que tú escogieras. Fue tu decisión, fue tu voluntad. Tú decidiste, Judas, y por eso vas a pagarlo. ¿Sí lo comprendemos? Sí lo comprendemos que no es que sea un Dios injusto, que Dios de todas maneras nos va a juzgar allá, porque nosotros somos los que decidimos que está bien y que no está mal, aunque Jesucristo, aunque Dios mismo haya escrito antes de la fundación del mundo que Judas era el que iba a entregar a Jesucristo. Porque tuvo una voluntad, tuvo una decisión en ese momento.
Y si no fue Judas, iba a ser otro. Y Judas a lo mejor en ese momento hubiese tenido un encuentro con Dios y ¿sabes qué, Señor? Me arrepiento como se arrepintió Pedro cuando lo negó 3 veces. Y dice la Biblia que él no tuvo ese encuentro. Su decisión fue entregar al maestro. Aunque va y les avienta las monedas a sus pies de los maestros de la ley. Hermanos, con esto queda demostrado de que el ser humano es responsable. De que Judas fue responsable. A pesar de que ya estaba escrito. De que Dios no escoge a nadie para que se pierda. Se van solitos al infierno. Se van solitos. Dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda. Dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Eso dice 2 de Pedro 3. Que en el corazón de Dios está que nadie se pierda, que todos vayamos al arrepentimiento. O sea, si Dios hubiese escogido algunos para condenarse, si Dios hubiese escogido a unos para condenarse, sería una burla, hermanos, cuando Dios los juzgue. Cuando Dios los juzgue delante de todos. Dice que van a estar ángeles, que van a estar querubines. Dice que inclusive hombres que va a escoger, seres humanos como tú y como yo, vamos a juzgar, dice la Biblia. Entonces sería una burla, ya estando allá con esa mentalidad que Dios nos va a dar, como la de Él, sería una burla que hubiese un juicio. Porque entonces no entraría una responsabilidad humana. Y la responsabilidad es nuestra en esta tierra, directamente, totalmente. Vean otro ejemplo. Otro ejemplo es con el juicio de Dios en Apocalipsis 20, 11 y 12. Vean cómo dice. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, ¿según qué? Sus obras. Entonces ahí ya hay otra contradicción en Apocalipsis, pastor, porque usted me ha predicado en todo Romanos que no es por obras. Y ahí dice que y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, ¿según qué? Desde ahí, sus obras. Entonces allí ya encontramos otra paradoja de parte de Dios. Pues que no es que es por obras, usted me dedicó 5 predicaciones para hablar que no es por obras. Dice que según sus obras, o según su predestinación. Ahí dice que por obras. Entonces es por obras, ¿no? La salvación, pues no. En este versículo en específico habla de los incrédulos, hermanos. En este versículo, por eso siempre tenemos que leer antes de la palabra. Vete atrás desde el principio del capítulo o antes, o que te relacione con otros capítulos de la Biblia. En este en específico habla de los que se murieron sin creer en Jesucristo. Dice que va a ser juzgados entonces por sus obras. O sea, hermanos, aquí habla de que los incrédulos, de los que alguna vez les hablaron de Dios, y que les hablaste tal vez a tu cuñado, a tu hermana, a tu sobrino, le hablaste 3 años de Dios y no entendieron y se murió sin Cristo. Ahí dice que van a ser lanzados más profundamente al infierno. Así hasta el fondo, hasta allá los van a poner. Dice que entre más malas obras hayan tenido aquí en la tierra, más los van a meter allá, más allá. Dice Romanos 2 anterior, dice que atesoran, o sea, que cada mentira la atesoran, que cada mal pensamiento lo atesoras, que cada adulterio lo atesoras, y que te van a meter más al fondo, entre más atesores, más al fondo y más al fondo. Y hay otros que nomás en la entradita. Hay niveles, hermanos, hay niveles. Hay niveles de castigo en el infierno. Como en el cielo va a haber niveles para cogobernar, así en el infierno. Unos van a sufrir más que otros. Lo vemos en la Biblia. Y los que van a sufrir más, hermanos, son los incrédulos, los que no creyeron.
Los que un día les hablaste y dijeron, ya, tus tonterías de Dios otra vez. Fanático. Ya me cansé de tu Dios. Esos van a estar hasta refundidos, hasta el mero, donde está la mera olla, ahí van a estar. Donde nace el fuego, ahí van a estar. Ahí dice la Biblia. No lo digo yo. Van a sufrir más los incrédulos. Les hablaste, te cansaste de hablarle y jamás te oyeron. Y no es por la predestinación que se van al infierno. Sigue diciendo Apocalipsis 13. Dice, el mar entregó los muertos que había en él. ¿Sí lo tenemos ahí? ¿No lo tienes? Bueno, se los leo. Apocalipsis 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Todos los incrédulos, esta parte de Apocalipsis 20, habla que eso está destinado para los que nunca quisieron creer, que te escuchaban tal vez, pero te daban el famoso avión, porque al otro día andaban en sus andadas y nada más sentían con fuerzas y otra vez a lo mismo, ¿no? Como el puerco al lodo y como el perro al vómito, así dice la palabra. La Biblia, hermanos, muestra dos verdades siempre. La Biblia te va a mostrar dos verdades. Por un lado, la soberanía de Dios, o sea, la soberanía de Dios es de que yo no le puedo decir, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué mataste a mi hijo, Dios? ¿Por qué te llevaste a mi abuelita? Esa es la soberanía de Dios. O sea, y de que yo no soy nadie para voltear a verlo. Y por otra parte, está mi responsabilidad como ser humano de mis actos. O sea, porque tú y yo somos responsables de cada cosa que hacemos, de cada palabra que sale de nuestra boca vamos a ser juzgados. Pero Dios es soberano también. Eso lo vamos a ver en toda la Biblia. Pero también hay algo, hermanos. Por eso es de que mucha gente no nos escucha. Porque dentro de la mente humana, hermanos, nunca se va a aceptar estas dos paradojas. Jamás lo van a poder aceptar tú y yo, porque tenemos el Espíritu Santo y comprendemos de que la Biblia me dice que no debo de llevar las cargas de los demás, pero cuando un hermano ya no puede llevarla, dice que le metas el hombro y que le ayudes. Tú y yo lo entendemos porque tenemos el Espíritu Santo ahora. Y no lo voy a ver de que, pues es que ya Dios se contradijo. Tú y yo porque tienes el Espíritu Santo y lo vas a comprender ahora. La mente humana, hermanos, y la psicología lo dice, tienes que tener todos los cabos amarrados, todos, no tiene que haber ni uno suelto, ni un cabo suelto tiene que haber. La mente humana no tiene que existir ningún misterio, quiere que esté bien claro todo. El orgullo, hermano, la soberbia del ser humano van a estar presentes. El orgullo, la soberbia te hace creer que eres igual o mejor que Dios. Por eso quieres saberlo todo. No quiere que exista ningún misterio. Por eso es que empecé a hablar de que tu mente es finita, mi mente es finita, la mente de Dios es infinita. Y si nos soltara tantito de lo que Él sabe, nos fundimos aquí. Primera de Corintios 13, del 9 al 12. Dice así. ¿Sí lo tenemos? El 13, del 9 al 12 dice, porque en parte conocemos, vean el 9. Primera de Corintios 13, 9 al 12. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. O dice que en todo conocemos. Dice porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Ahora vemos por espejo oscuramente más, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte otra vez, pero entonces conoceré como fui
conocido. Hermanos, queremos conocer todo muchas veces, saber todo, pero Dios dice que mi mente es finita, que no voy a saber más allá, y dice Pablo, porque en parte conozco, en parte profetizo. Va a llegar el momento, dice, que sí vamos a poder conocer todo. Conocemos en parte. A nuestra capacidad, hermanos, tan pequeña, en parte conocemos. Y el hipercalvinismo enseña esto, que Dios es soberano totalmente, soberano en todo, y que destinó a muchos para salvación y a muchos para condenación también. Pero niega rotundamente la responsabilidad humana. Cuando la responsabilidad humana es básico para que tú escojas realmente lo que es estar delante del Señor. Bien, tú decides, no va a venir Dios y dice, aquí es el camino. Dentro de tu voluntad de querer hacer las cosas, así como haces las cosas malas, que tengas esa voluntad para hacer las cosas bien. Es lo que quiere Dios. O sea, es verdad, o sea, sí existe esa verdad de que Dios es soberano. Claro que, o sea, Dios es soberano. Y Él sabe quién se va a salvar. Y Él sabe al final de cuentas quién se va a perder. Pero hermanos, dentro de este preconocimiento divino, tiene que implicar la responsabilidad humana, siempre, siempre. Dios sabe quién va a rechazar y quién va a aceptar a su Hijo Jesucristo. La predestinación, hermanos, también no es una suerte, no es una casualidad. La predestinación tampoco no es un accidente. Pues ya me tocó a mí perderme y pues así me voy a quedar. No es en donde este accidente tal vez o esta suerte, que todo esté predestinado y que de todas maneras lo que vaya a pasar, pues va a pasar. Dios ya lo dijo, ¿no? Y yo, ¿qué voy a luchar contra Dios? Pues si ya lo dijo Él, pues ¿qué yo puedo hacer? O sea, si dijo que ya me condenaría, pues ya. Si dijo que me salvaría, pues qué bueno. Así no es, así no es. Dentro de mi voluntad y dentro de la soberanía de Dios, al mismo tiempo yo soy responsable. Eso es lo que nos tiene que quedar esta mañana. Que tú eres el responsable de decidir, de definir. Porque hermanos, ¿qué chiste tendría? ¿Qué casos tendría? Si yo ya sé que Dios ya escogió a los que se van a salvar y a los que se van a perder. O sea, ¿qué chiste tendría entonces de que prediquemos? ¿De qué chiste tendría que hubiese estudios bíblicos? O sea, si Dios ya lo decidió de esa manera. Pero la Biblia dice que somos responsables, nos manda a predicar la palabra. A pesar de que Dios ya sabe quién se va a salvar, a pesar de que Dios ya sabe quién se va a perder, no tienes que dejar de orar. Por eso, no tienes que dejar de pedirle a Dios por tu hijo. Y dice la Biblia que Él nos ordena que oremos, nos ordena que prediquemos el Evangelio. Les voy a poner un ejemplo de la predestinación y de la responsabilidad humana. También les quiero dar un dato. La palabra predestinación nada más aparece 6 veces en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también viene, pero viene se nos fue traducido de diferente manera. Está en Romanos 8:29, Primera de Corintios 2:7, Hechos 4:27, Hechos 2:22, Efesios 1:4 y Efesios 1:11. Son las 6 veces que habla de la predestinación. En estos 6 pasajes se utiliza la palabra pro-orizo, la que estamos estudiando, que es determinar, decretar antes de tiempo. Les voy a dar el ejemplo de predestinación y responsabilidad humana. En Hechos 4, 27 y 28. 27 y 28. Dice así: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquí en Hechos 4:27 el que está hablando es Pedro. Pedro está anunciando, está diciendo, todos ustedes
crucificaron a ese hombre, a Jesucristo. Lo crucificaron porque Dios ya lo había proorizo, Dios ya lo había predestinado, Dios ya lo había determinado que lo crucificaran. O sea, Pedro les dice, ya Dios había determinado que su hijo muriera. Ahí está hablando de la predestinación Pedro. Ustedes eligieron y lo mataron al cordero inmolado, a ese que fue escogido antes de la fundación del mundo que viniera a morir. Herodes y Pilato, hermanos, en el día del juicio van a estar delante de él y con ese conocimiento que van a tener, le van a decir entonces, ¿por qué nos juzgas? Si tú ya lo habías predestinado. La respuesta está en Hechos capítulo 2. O sea, si Dios ya había escogido y determinado que su hijo muriera, entonces ¿qué culpa tuvo Herodes y qué culpa tuvo Pilato? Si fueron víctimas, fueron de un accidente, fueron de la suerte, del destino, que en esa época, que en esa fecha, le tocara a uno ser líder ahí de los judíos y al otro el líder, el gobernador de Roma. Vean lo que dice Hechos 2, 22 y 23. Ahí está la respuesta. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, lo predestinado, dice Pedro, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Ahí está un ejemplo bien claro de la predestinación y lo que me toca a mí escoger, mi voluntad. O sea, Pedro les está diciendo ahí, tuvo un valor tan grande Pedro ahí delante de toda esta gente, le está diciendo, varones israelitas, judíos, ustedes son culpables de homicidio. Crucificaron a un justo, les está diciendo. Y Pedro le sigue diciendo, aunque Dios sabía lo que ya iba a suceder. Así les dijo Pedro. Ustedes mataron y son asesinos de alguien justo, a pesar de que Dios ya sabía que iba a pasar. Muchas veces entonces en la Biblia tenemos que reconciliar, hermanos, estas dos verdades. Tratar de reconciliar todo eso que Dios ya lo sabía a lo que sucede. O sea, Jesucristo viene a salvar al mundo, sí, es verdad, pero hubo gente que en ese momento, en esas fechas, tuvo que hacer lo que tuvo que hacer. Pero a la vez, por lo que hicieron, van a ser juzgados, porque tuvieron una voluntad. Van a ser juzgados y van a ser castigados por ello. O sea, Dios sabía que su hijo iba a ser muerto en una cruz, que iba a ser colgado, pero Dios sabía quién los iba a crucificar, o sea, quién fueron los que dieron la orden, porque Él lo sabía. O sea, él en su preconocimiento, Él todo sabía. Las personas, hermanos, que entregaron a Jesús fueron los responsables delante de Dios. Dios no las escogió para ello, pero Él en su preconocimiento sabía que ellos iban a entregar a su hijo y los usó para su propósito. Al mismo tiempo que Dios lo sabía, que Pilatos y que Herodes iban a entregarlo, Dios los va a acusar de homicidas. Al mismo tiempo que Dios lo sabía, lo que iban a hacer ellos, que son responsables de esto, y que en el juicio final tendrán que responder por ese asesinato de su hijo. Eso dice la Biblia. Eso es bien claro que lo comprendamos. Vamos a Efesios 1, del 4 al 5. Fíjense lo que dice Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en Él, ¿antes de cuánto? De la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
O sea, antes, Dios ya tenía un remanente, que seríamos puestos aparte para ser santos. A ti y a mí Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dice el capítulo, el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado, ahí está otra vez, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto ¿de qué? De su voluntad. O sea, dice que habiéndonos proorizo, a ti y a mí, ahora que nos conoce, o sea, que ya somos hijos de Él, Dios dice que en este plan, en el plan de Dios, era que cuando tú y yo recibiéramos a Jesús, que formaras parte de la familia de Dios, parte del cuerpo de Dios, y que de esa manera fuéramos adoptados hijos. Dice que por el puro afecto de su voluntad, por el puro afecto de su voluntad. O sea, hermano, que todas las cosas que tú y yo hacemos ahora como cristiano, que predicas, que oras y que vienes, que te preocupas por llevar una vida en santidad y de que sí pecamos, pero que te vuelves a reivindicar, que Dios ya los tenía planeados. O sea, Dios ya tenía planeado eso. Eso Dios ya lo tenía planeado un día. No es de que haya dicho tú te salvas, tú no te salvas, tú sí, tú no, tú te pierdes. Sino como Él sabía que tú y yo nos íbamos a salvar, Él ya hizo un plan para tu vida. Ya hizo todo un plan para tu vida, porque Él ya sabía que te ibas a salvar. Él ya lo sabía. Y el plan se va a cumplir en nosotros, hermanos. Es una esperanza que tenemos. En Filipenses 1:6 dice que estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros, ¿qué? La buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amén. Fíjense lo que dice Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea que tú y yo, Él nos predestinó para salvarnos y de que obedecimos a la palabra y que dentro de nuestra voluntad decidimos seguir a Él. Dice que Él lo quiso por designio de su voluntad, de que tú y yo fuésemos cristianos. O sea, el otro propósito de que aparte de que deberías de creer en Jesucristo, de que se ha decretado desde que antes de que la fundación del mundo, antes de que nacieras tú, dice que fuéramos hechos a imagen de su Hijo, a imagen de Él. Este es uno de los principales propósitos, hermano. Un propósito, pero del plan divino para nuestras vidas, que ya estuvimos dentro de la mente de Dios. O sea, la palabra conforme ahí es una palabra griega que significa que nos ha hecho parecidos a alguien. Dice que conforme a su semejanza nos ha hecho. O sea, que nos ha hecho parecidos a Él. Amén. En la iglesia cristiana hay mucha gente, hermanos, que ya nos ha escogido, que nos ha hecho parte de su voluntad y que nos ha hecho a su imagen. Cuando Dios habla que nos conformó a la imagen de Él, habla que no nos conformó a la imagen de los ídolos. Esa es la contraposición que hay en la Biblia. Dice que nos conformó a la imagen de Jesús. Dice que hasta que crezcamos a la misma estatura de Él, de Jesucristo, dice en Efesios 4. Entonces, el plan de Dios que tenemos como cristianos, hermanos, es de que me congregue, de que oremos, de que testifiquemos, que es parte del plan. Pero lo más importante dentro del plan de Dios, hermanos, que como cuerpo de Cristo tenemos que tener, dice que tienes que tener carácter. Dice que tienes que tener el carácter de Jesucristo. Aparte de que tú te tienes que congregar, ese es el plan, de que ores, de que testifiques, que como iglesia tenemos que tener el carácter de Jesucristo. Es lo más importante que tenemos que tener como cristianos. En la iglesia cristiana hay tanta gente, hermanos, y yo he visto a mucha gente que tiene un talento, pero un gran talento para tocar la guitarra, para tocar la batería, para predicar, para hablarles de Dios a tanta gente, para cantar, para danzar. Una habilidad que tienen, pero ¿saben qué les falla? Que no tienen carácter.
No tienen nada de carácter. Son irresponsables, tienen impuntualidad, apatía, flojos. O sea, todos sus talentos, hermanos, no sirven sin carácter. Y como cristiano, tienes que tener ese carácter, formar ese carácter, todo eso. La falta de carácter, hermanos, para muchos, para mucha gente ha sido piedra de tropiezo. Para muchos piedra de tropiezo. Para que se logren, para que lleguen a lograrse. Hay tantos ejemplos como futbolistas que por falta de carácter no se logran, por no obedecer, por no cumplir reglas, por no cumplir horarios, no se logran. Por falta de carácter, no tienen el carácter. En los futbolistas hay muchos ejemplos como estos, y más aquí en las iglesias de Dios, pues también. Y hay unos que llegan a ser unos grandes futbolistas, pero tenían carácter. Llegaban 15 minutos antes y se iban 15 minutos después del entrenamiento y tiraban a la portería y tiraban y se logran. Y el que tenía la habilidad, pero no tenía carácter, no se logró. Muchos ejemplos de esos hay, muchos. Y no logran nada en la vida, nada lo logran. Y en la iglesia cristiana es lo mismo. Podrán predicar mejor que Billy Graham. Podrán danzar mejor que la mejor danzarina y tocar mejor y cantar mejor que el hermano y tocar mejor que la batería y que nuestras danzarinas. Pero si no tienen carácter y no tienen la manera de que Jesucristo nos deje el carácter, no se logra nada. Dice la Biblia que Dios nos conformó para que fuésemos a imagen de Él, que Él es nuestro ejemplo. Dice que a los que predestinó, los llamó. O sea, la palabra llamar, cuando Dios te llama, hay miles de gentes, hermano, que en el mundo no fueron llamadas. Y tú y yo fuimos llamados un día. O sea, a oír la palabra. Fuimos llamados. Pero miren, en el mundo entero, cuando tú te metes a la cultura de ver quién no ha llegado y no ha escuchado de Dios, los musulmanes, budistas, católicos, hay mucha gente, millones de gentes que cuando nacieron no hubo un llamamiento. Y tú y yo como cristianos tuvimos un llamamiento divino. Siempre, y qué bueno que hicimos caso a ese llamamiento divino. Dios nos llamó a que oyéramos su palabra, a convertirnos, a tener comunión con Jesucristo. Dice que a los que justificó también, dice ahí Romanos. Nos llamó, nos justificó. Los justificó es, hermanos, como cuando tú cometes un delito. Aquí en el mundo, cuando tú cometes un delito, o lo pagas con dinero o lo pagas con cárcel. Pero nuestro delito delante de Dios no puede ser pagado con nada. No puede ser pagado con nada. La Biblia dice que el alma que pecare, morirá. Vamos a Romanos 3:23. Vamos a ver de qué manera podemos pagar nosotros esos delitos que se nos han imputado para que podamos ser justificados. Romanos 3:23, 25. Dice así: por cuantos todos pecaron, ya están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, Dios ya sabía que tú y yo nos íbamos a salvar por haber escogido a Jesucristo. Como Él sabía esto, Dios predestinó esto que sucediera esto, que estuvieras aquí este día, aquí con nosotros, para alabar a Dios, para que lo reconocieras en sus caminos. Cuando nos llamó, hermanos, dice la Biblia que nos llama justos. Hermanos, todo esto son las doctrinas de la justificación, todo esto que estamos aprendiendo. Son las doctrinas de la salvación, lo que estamos estudiando, y de la glorificación, de un preconocimiento, de la predestinación, de un llamamiento santo que hemos tenido. Dice que estamos seguros en su mano, amén. Hermanos, el propósito de Dios se va a cumplir en mi vida y se va a cumplir en tu vida. ¿Y saben qué? Estamos seguros en su mano. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Inclina tu rostro ahí. Habla con el Señor.
Padre, esta tarde te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos has revelado, Señor, nos revelas en tu palabra, Señor. Una parte nada más, dice Pablo, que tú nos revelas una parte nada más, Padre, de tus pensamientos, de cómo tú piensas, Señor, ya que nuestra mente, Padre, está limitada, Dios. Señor Padre, gracias porque nos has enseñado, Padre, un mundo diferente, Dios, en tu palabra, Dios, donde mi mente no lo entiende, Padre, y solamente lo tengo que discernir, Padre, por la fe, y por la fe lo tengo que creer, Padre. Gracias, Padre, porque existen tantos y tantos misterios, Padre, en la Biblia, Padre, que tú tienes escondidos, Padre. Yo te ruego también, Padre, esta mañana, Dios, por aquellos que son niños, Padre, pero que son niños porque quieren ser niños, Padre. Porque se conforman a un estudio a la semana, a una oración. Se conforman, Padre, tal vez con llegar tarde. Se conforman, Padre, con ser apáticos. Se conforman por vivir, Padre, para el mundo, Dios. Tal vez viven carnalmente, Dios, cristianos carnales, Padre. Padre, yo te ruego que esta mañana tú sacudas esa clase de cristianos, Padre. Que tú les hables, Señor. Padre, porque tal vez son chaparros espiritualmente, Señor. Padre, que entiendan el ABC, Padre, y entiendan todo esto, Padre, que es parte, Señor, de ti, Señor. Para así poder conocer la voluntad que tú quieres para nosotros, Dios. Yo te ruego, Padre, que cada uno conozcamos cuál es la voluntad que tú tienes para nosotros, Padre.